Bienvenidos a la sala 6. Soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Fernando Eguren López, licenciado en Sociología, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, director de las revistas Debate Agrario y la Revista Agraria, con el tema La Segunda Reforma Agraria, Retos y Desafíos. Bienvenido, licenciado Eguren, quedamos atentos a su exposición. Buenas noches. Nuevamente es un gusto estar con ustedes. Estuvimos juntos el día 4 viendo el tema de agricultura familiar, y en esta ocasión vamos a ver este tema tan novedoso y controvertido que es el de la segunda reforma agraria, que está evidentemente muy vinculado a el tema central de todo este ciclo de exposiciones sobre seguridad alimentaria, porque la segunda presentación que hizo el ministro de Agricultura ante la Comisión Agraria, el primer eje de esta segunda reforma agraria es precisamente la seguridad alimentaria. Pero como ha traído mucha controversia el término mismo de reforma agraria, aunque el gobierno ha tratado de despejar los temores que no va a haber expropiaciones como en la primera reforma agraria, entonces quería aclarar todo este punto de las reformas agrarias, ¿no? Las reformas agrarias, el término mismo de reforma agraria ha estado siempre muy vinculado a cambios estructurales de la propiedad y de tenencia de la tierra. Y podríamos incluso decir que la década del 60 del siglo pasado inicia un periodo que podríamos llamar el periodo de las reformas agrarias. Que en esos momentos, década del 60, pueden ver el texto que está en pantalla en este momento, en una reunión de presidentes de América, de toda América, incluyendo los Estados Unidos, en Punta del Este, en Uruguay. Llegaron a una declaración los presidentes según la cual las condiciones de vida, leo, de los trabajadores rurales y de los agricultores de América Latina serán transformadas para asegurar su plena participación en el progreso económico y social. Con tal fin, se ejecutarán programas integrales de modernización, de colonización y de reforma agraria cuando los países lo requieran. Entonces ya tenemos en la década del 60, el tema de la reforma agraria era visto como una necesidad para el desarrollo, de los diferentes países. Y en esa década del 60 se lleva a cabo un muy importante estudio que es encomendado por diferentes instituciones, como es el BID, la FAO, el IICA, la OEA, y la CEPAL, para que se haga un estudio sobre la estructura de propiedad y de tenencia de la tierra, porque se consideraba que había que hacer importantes reformas si es que se quería no solamente alcanzar la justicia y la equidad en la distribución de los activos en el campo, sino para desarrollar, porque las estructuras tradicionales eran un atraso para América Latina. Y así se hizo este estudio. Acá está la carátula. Lamentablemente este libro es muy difícil de conseguirlo porque fue publicado en el año 72, y es un libro que estudia las estructuras de tenencia y de propiedad de la tierra en los países que ven ustedes abajo, en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, y sigue Perú, pero creo que no sé si se ve Perú porque hay una columna negra con con los nombres de los moderadores y de esta reunión, etcétera, ¿no? Pero el Perú está incluido, es uno de los 7 países, ¿no? Y lo que da cuenta es la extrema grado de concentración de la propiedad de la tierra y de del minifundio al otro extremo. Entonces, este estudio tuvo un impacto importante en los diferentes gobiernos de América Latina para, justificar o para fundamentar la necesidad de hacer reformas agrarias y la necesidad de cambiar la estructura de propiedad de las tierras, ¿no? En América Latina se realizaron muchas reformas agrarias. Hay unas que son bastante anteriores, que son resultado de procesos revolucionarios. Es el caso de la reforma agraria mexicana, en la década del 10, ¿no? O sea, hace más de 100 años, la reforma agraria boliviana,
el año 52, 53, producto de intensísimas movilizaciones en Bolivia, sobre todo en las zonas del altiplano, en las zonas altas. Está luego la reforma agraria cubana, el año 59, más tarde la nicaragüense. Todos estos son procesos revolucionarios, pero hay otros procesos de reforma agraria que se hicieron, digamos, por los cauces regulares en otros países, ¿no? Esto en el caso en el caso de países como Ecuador, Colombia, El Salvador, aunque digamos fueron tímidas reformas agrarias. Y luego tenemos el caso de las reformas agrarias más importantes en América del Sur, que han sido las de Chile y la de Ecuador. La de Chile, iniciada en el año 1963 por el presidente Alessandri, y continuada por el presidente Frei, y luego por el presidente Allende, ¿no? Y luego tenemos la reforma agraria en el Perú. En el caso de Perú, y acá están las figuras icónicas de las reformas agrarias, ¿no? Cuando decimos segunda reforma agraria, en realidad deberíamos completar. Hay más antecedentes que la reforma agraria de Velasco y rápidamente quiero hacer un breve recuento de esto, ¿no? Acá tenemos a Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador del APRA, y que propugnaba el APRA efectivamente cambios en la estructura de la propiedad de la tierra y muy fuertemente impulsaban la formación de cooperativas agrarias como una manera de organizar a los pequeños productores del campo y lograr así el desarrollo del campo, el desarrollo rural, el desarrollo de la agricultura. Mariátegui es el que está acá en la siguiente fotografía. Mariátegui consideraba que uno de los problemas principales que tenía el país era el problema del indio, del sometimiento del indio, de las relaciones serviles, y él le explicaba que la causa fundamental de esta situación de servilismo, de semifeudalismo en el campo, etcétera, era precisamente la existencia de grandes propiedades, de la concentración de la propiedad de la tierra en grandes latifundios, y que la manera de enfrentar y resolver mejor el problema del indio era justamente con reformas agrarias, ¿no? Esto estamos hablando de la década del 20, comienzo de los 30, y a partir de la década de los 30, en los años 40, etcétera, en el Perú, así como en otros países latinoamericanos, comienza a haber una expansión de las relaciones de mercado, relaciones capitalistas en los sectores rurales, que antes habían estado más cerrados con el régimen de Hacienda, pero van penetrando los mercados, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, va apareciendo, y esto es una característica después de la Segunda Guerra Mundial, en las décadas del 50, 60, etcétera, va apareciendo una corriente muy fuerte en América Latina para la industrialización de nuestros países. Es decir, se concibe que América Latina, para ser un país desarrollado que siga los caminos de Europa y de los Estados Unidos, lo que necesitaba era industrializarse. Pero para industrializarse necesitaba que se hagan reformas agrarias, porque se necesitaban que el mismo campo se convierta en un mercado digamos, para los productos industrializados, y se necesitaba que hubiese un mercado de trabajo abierto, etcétera, y que no se podía hacer, digamos, con este tipo de régimen hacendario, con trabajadores enclaustrados, sin posibilidad de movilizarse, etcétera, ¿no? Tan es así que el presidente Prado, que es este señor elegante que está acá, el presidente Prado, que asume el gobierno en 1956, es una de familia conservadora, el mismo de un partido político conservador. Sin embargo, al poco tiempo de asumir la presidencia, él forma una comisión de la reforma agraria y la vivienda, así le llama, comisión de la reforma agraria y la vivienda, porque ya se habían iniciado los procesos importantes de migración del campo a la ciudad, y las ciudades comenzaban a tener un problema de ubicación, de vivienda de estas nuevas poblaciones. Y entonces, pero también porque había un ánimo industrializador en el Perú, como en otros países de América Latina, inspirados mucho también por el pensamiento de la CEPAL.
de esta Comisión Económica para América Latina, que tiene su sede en Santiago de Chile, y que tuvo un papel muy importante en la década del 50, 60 y hasta los 70 para orientar las políticas de industrialización de América. Entonces, el presidente Prado formó una comisión para la reforma agraria, para que se haga un proyecto de ley para la reforma agraria, y ya en este proyecto de ley, que nunca se convirtió en ley, sin embargo, ya se proponía límites al tamaño de la propiedad. En la costa afirmaba esta propuesta de proyecto, no debería pasar más de las 200 hectáreas, ¿no? Hoy día tenemos propietarios que tienen 9, 10 mil, 20 mil, 30 mil hectáreas en la costa. Imagínense un presidente conservador que dice que no debería haber más de 200 hectáreas como extensión máxima. Bueno, no se realiza la reforma agraria, además el presidente Prado, una junta militar lo reemplaza, lo saca del gobierno, lo reemplaza el año 62, y en los últimos años de la década del 50 y en los primeros años de la década del 60 hay muy importantes movimientos campesinos en toda la sierra, en toda la sierra del país, por las cuales las comunidades y otros campesinos comienzan a presionar sobre las haciendas para acceder a las tierras que antes habían sido suyas. Y esta foto, la siguiente que ven acá, es Hugo Blanco, que estudiaba en Argentina, pero cuando hay, digamos, en la movilización de los colonos, de los arrendires en el Valle de la Convención, en el Cusco, contra los grandes terratenientes, él toma ahí un papel de liderazgo. Entonces comienzan a presionar a los hacendados y logran tomar las tierras de las haciendas en el Valle de la Convención. Logran tomar las tierras estos colonos, digamos, de los hacendados. A tal punto, ¿no es cierto?, que en la Junta Militar que sacó a Prado del gobierno, la Junta Militar presidida por Lindley, el general Lindley, acá está esta foto de abajo, da una ley de reforma agraria. Esa es la primera ley de reforma agraria que se da, en la cual reconoce la situación de hecho en el Valle de la Convención. Reconoce que y entrega los derechos de la tierra a estos campesinos que tomaron las tierras de los grandes terratenientes en este valle, ¿no? Pero hubo movimientos en todas partes en la sierra muy importantes, y el presidente Belaúnde, que está acá en la siguiente fotografía, un presidente en ese momento joven, enérgico, había prometido para hacer, digamos, en su digamos, campaña electoral, él había prometido que iba a hacer reformas agrarias. Y el día que él llega, el 28 de julio del año 63, que llega al gobierno, es un día en que hay una gran movilización campesina porque están esperanzados en que se ejecute la reforma agraria. El año siguiente, el año 64, se da una ley de reforma agraria, pero no, digamos, es aplicada muy parcialmente, ¿no? Porque había una oposición en el Congreso que no permitía que la ley de la reforma agraria aprobada el año 64 se aplicase plenamente, ¿no? Entonces hubo una muy suave reforma agraria en algunos sitios y nada más. Y es ahí donde ya el año 69, con el gobierno militar que ha asumido, que le ha hecho el golpe a Belaúnde en el año 68, al año siguiente, el año 69, el 24 de junio, el gobierno general Velasco da una ley de reforma agraria, y esta es ya la reforma agraria, digamos, que se aplica en casi todo el Perú, sobre todo en la costa y en la sierra, en donde se liquidan, digamos, las grandes propiedades, las grandes latifundios, donde se forman las cooperativas agrarias de producción, se forman las sociedades agrícolas de interés social, las SAIS, que eran grandes haciendas ganaderas rodeadas de comunidades campesinas, ¿no? Y cuando hoy día los críticos a la segunda reforma agraria aluden y expresan todos sus temores, se están refiriendo a todo este periodo de Velasco, ¿no? Bueno, el año 75, Velasco, digamos, es depuesto por el general Morales Bermúdez, que detiene la reforma agraria, y luego tenemos el segundo gobierno de Belaúnde, tenemos el primero de Alan García, está el surgimiento de Sendero Luminoso, las cosas se vuelven muy
muy pantanosas, ¿no es cierto? Hasta que sube, digamos, las cooperativas en ese periodo, se disuelven prácticamente todas las cooperativas que habían sido formadas en los años de reforma agraria, se disuelven, los mismos socios de las cooperativas las parcelan, porque las cooperativas no logran tener un éxito económico, por las razones, en fin, ese es otro tema, otra discusión. El hecho es que en la década del 90 entra Fujimori, y Alberto Fujimori inicia otra etapa muy diferente en lo que concierne a la agricultura. Se cambia la Constitución, ¿no es cierto? Se confirma la Constitución en el año 93, en el año 1995 se da una ley de tierras que elimina totalmente los rezagos de la ley de reforma agraria, elimina todo límite a la propiedad de la tierra, y etcétera, y se inicia un periodo, una década en la cual el foco principal, el interés principal del gobierno viene a ser de los gobiernos, porque hasta ahora, digamos, hasta prueba de lo contrario, los gobiernos, digamos, determinan que la prioridad para la agricultura peruana es el desarrollo de la agricultura para la exportación y sobre todo sustentada en grandes predios, en grandes empresas, que son las que conocemos hoy día. Entonces, durante digamos, el año 2000 se da la famosa ley, la ley esta que promueve la agroindustria exportadora, que fue modificada hace poco después del levantamiento de los trabajadores asalariados de la agroindustria en el Valle de Ica y en Virú al norte, ¿no? Pero entonces inicia todo un proceso, digamos, de desarrollo muy dinámico de las exportaciones, de formación de grandes empresas en la costa. En este gráfico pueden ver acá, ¿no? Esta foto de acá corresponde a la irrigación de Chavimochic, y el Estado invierte miles de millones de dólares para ampliar la frontera agrícola en la costa con obras de irrigación, y las tierras son vendidas a grandes empresas, a corporaciones. Llegamos a ser uno de los primeros exportadores de espárrago en el mundo, de la palta. Acá están las más grandes empresas, Camposol, Damper, Sociedad Agrícola Virú, etcétera, ¿no? Entonces tenemos 3 décadas hasta el día de hoy, 3 décadas en la cual la agricultura peruana, la política agraria y los recursos financieros orientados a la agricultura básicamente se orientan a esta agricultura de exportación. Hasta hoy día, hasta que llega este gobierno y dice, aguanten ahí, esto hay que cambiarlo. Lo que hay que hacer ahora es el sector descuidado durante estos 30 años, ese es el sector al que le vamos a dar prioridad nosotros. Esto que le llaman ahora la agricultura familiar, esa va a ser nuestra prioridad. Y antes de entrar a los puntos, a los ejes estos, una cosa que es muy importante, que creo que también debe ser explicada un poco, ¿no? Es que entre las primeras 2 décadas de este siglo, la agricultura familiar en todo el mundo comienza a surgir como una modalidad de explotación de la tierra que es la mejor posicionada para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo, para minimizar los efectos del impacto del cambio climático y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, para mantener la biodiversidad, para tener impactos reducidos sobre los suelos, es decir, que no se maltraten los suelos, no se maltrate el agua. Y entonces se comienza a descubrir las ventajas de la agricultura familiar, ventajas que antes habían sido prácticamente invisibilizadas o despreciadas, menospreciadas, ¿no? Se comienza a descubrir en muchos países del mundo, y la FAO está en esa onda, y el Banco Mundial también, ¿no? Entonces, en muchos países comienzan a virar sus políticas para comenzar a hacer más visibles sus respectivas agriculturas familiares, por la importancia estratégica que éstas cumplen. Y en el caso del Perú, ¿no es cierto?, el año 2015 se da una ley, se define una estrategia de promoción de la agricultura familiar, una ley de agricultura familiar, y llegamos ahora con la elección reciente, ¿no es cierto?, la elección del presidente Castillo, y que define una nueva etapa, un nuevo ordenamiento de prioridades para la agricultura agraria, perdón, para la política agraria.
Yo creo que ese es el primer gran cambio que hay. O sea, esta reforma agraria, quizá el término llame a confusión, pero yo realmente creo, y lo han dicho los miembros del Ejecutivo en repetidas ocasiones, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, el que era, porque ya no es, él lo ha dicho el ministro de Agricultura, ¿no? No se trata acá de expropiación, no se trata de expropiación, y además yo creo, más allá de lo que ellos digan, no hay ni las condiciones políticas, ni económicas, ni sociales, ni ideológicas en el Perú, ni en otros países de América Latina para hacer expropiaciones ahora. Eso no hay. ¿No? Entonces no se va a hacer expropiación. Lo que va a haber es, y eso es como yo entiendo esta segunda reforma agraria, es que va a haber un cambio de prioridades muy importantes con relación a las 3 últimas décadas. O sea, de pasar de una estrategia de modernización y de apoyo de las políticas agrarias hacia lo que es la gran empresa para la exportación, hacia lo que es el apoyo a la agricultura familiar, ¿no? Ese es, creo, el gran viraje, ¿no? Vamos a ver si se ejecuta, porque no basta decirlo, hay que hacerlo, ¿no? Y cuáles son esos puntos, cuáles son esos ejes que constituyen, digamos, la médula de esta llamada segunda reforma agraria, ¿no? La primera, como digo, orientar la producción agraria hacia la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, que el Estado va a tomar un papel activo, proactivo, para que sea así, no dejar simplemente las cosas al libre mercado, sino asegurar que la producción de la agricultura y de la pecuaria sea, en primer lugar, para satisfacer las necesidades alimentarias del país y además con alimentos nutritivos, etcétera, ¿no? Y disminuir la dependencia de las importaciones, porque somos dependientes de algunos productos que son muy importantes en la dieta de los peruanos. Somos dependientes de la importación del trigo, somos dependientes de la importación del maíz que alimenta a la industria avícola, somos muy dependientes de la importación de oleaginosas, sobre todo de estos 3 productos y también de algunos otros más, ¿no? Dependemos en parte de la importación de productos lácteos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la segunda es asociatividad y el cooperativismo. Como gran parte de la agricultura, el 97% de la agricultura peruana es pequeña agricultura, entonces hay ciertas economías de escala que tienen que lograrse. Y la manera de lograr la economía de escala de la pequeña agricultura es asociarse en diferentes tipos de organizaciones. Una de ellas es las cooperativas. Ojo, no confundir las cooperativas de la reforma agraria con estas propuestas de cooperativa. En las cooperativas de la reforma agraria eran cooperativas de producción, o sea, eran grandes empresas cooperativas y sus trabajadores, que eran los socios, pero eran al mismo tiempo los obreros, digamos, ¿no? En este caso no, en este caso se trata de agricultores familiares independientes que se asocian con diferentes fines, para comercializar mejor, para, digamos, desarrollar algún tipo de inversiones para valor agregado, para tener mejor capacidad de negociación, en fin, por varias razones, ¿no? Este es el segundo eje. El tercer eje es la infraestructura hidráulica. Más o menos la mitad de los agricultores en el Perú no tienen acceso al riego. Y cada vez más, por efecto del cambio climático, es menos previsible las temporadas de lluvia. Entonces, cada vez más, cada año va a ser peor. No se va a saber cuándo se va a sembrar, etcétera, porque no se sabe cuándo va a llover. Entonces, es muy importante la expansión, digamos, de las obras hidráulicas para toda esta pequeña y mediana agricultura, y no solamente para la grande. Ahí un temor que yo tengo es que se siga apuntando a la gran inversión en las irrigaciones de la costa, que van a ir a parar a las grandes inversionistas, etcétera, y que los recursos menores van a ir a los agricultores familiares. Ahí debe haber un cambio de prioridades también, ¿no? Luego está el CESIGRA. El CESIGRA es el Servicio de los Estudiantes para hacer apoyo técnico a los agricultores. Se necesita mucho apoyo técnico. Yo particularmente no creo que el mejor apoyo técnico lo pueden dar estudiantes. Yo creo que debería haber una importante política de asistencia técnica y de extensión técnica hecha por profesionales, etcétera, ¿no? Y complementada, sí, por estudiantes, ¿no? Entonces, este es un punto que me parece que habría que reforzar, este punto del CESIGRA.
Luego está lo de industrialización rural, es decir, darle valor agregado. A mí no me gusta el término industrialización porque siempre la idea de industrializar el agro justamente da, digamos, uno asocia el concepto con la introducción digamos, de insumos químicos, de formas industriales de producir que no son sostenibles, son contaminantes, etcétera, ¿no? Pero en fin, yo entiendo que ahí, más que lo que estoy diciendo como industrialización, se entiende que es darle valor agregado, pequeñas plantas de procesamiento, en fin, eso todavía. Fíjense que cada uno de estos puntos hay que desarrollarlos, ¿no? Están formulados así de manera muy escueta y entiendo que la formación de este grupo de trabajo por un decreto, una resolución ministerial que se ha dado hace poco, en la cual hay varias dependencias del Estado y hay varios gremios, supongo que ahí estos puntos van a ser desarrollados para convertirlos en, digamos, en políticas más completas y más complejas. Luego está el tema de los mercados, mercados de productores, fomentar los mercados de productores y de las compras estatales. Esto de las compras estatales es muy importante, ¿no? En otros países, particularmente en Brasil, por ejemplo, el 30% de la producción de la agricultura familiar es adquirida por el Estado para todos sus programas sociales y para los hospitales, para las Fuerzas Armadas, etc. Esto es muy importante para asegurar a los pequeños agricultores que tengan digamos, mercados seguros, ¿no? Entonces, luego está el repoblamiento ganadero, mejora de pastos, efectivamente ahí hay harto trabajo por hacer. Y este último punto que es muy importante, que es la articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio. No hay manera de hacer desarrollo rural en el país si es que no hay una muy coordinada relación entre los tres niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos, digamos, locales, por un lado, y por otro lado, sin que haya una muy buena relación entre los sectores. Es decir, para hacer desarrollo rural no solamente, digamos, se necesita la participación del Ministerio de Agricultura, tiene que participar forzosamente otros sectores, educación, salud, telecomunicaciones, obras viales, energía. Todo eso tiene que confluir. Digamos, sería digamos, un error tremendo pensar que todo esto no es sino tarea del Ministerio de Agricultura, porque así no va a funcionar. Tiene que ser esto intersectorial de todas maneras, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ninguno de estos puntos es lo que uno podría llamar, oh, qué revolucionario, no, ninguno de estos. Varios de estos puntos, digamos, incluso están considerados en el Ministerio de Agricultura, etcétera. Simplemente que no ha habido la voluntad política, no ha habido los recursos suficientes para que cada uno de estos puntos se convierta realmente en grandes propuestas, grandes programas con importantes recursos y que tengan un alcance masivo, ¿no? O sea, no basta, porque todo esto que están viendo ustedes, de alguna manera, varias de estas cosas se hacen, pero se hacen en una escala que realmente no tiene grandes impactos. Entonces, el gran cambio es que se dé prioridad a todo este universo de la agricultura familiar a través de estas medidas y de otras que voy a mencionar porque también hay algunos vacíos que creo que vale la pena mencionar. El primero de estos vacíos creo que es que no está considerado en ninguno de estos puntos digamos, el problema del calentamiento global y del cambio climático, que afecta la producción y cada vez lo va a hacer más. El cambio de temperaturas, el cambio del régimen de lluvias, etcétera, va a alterar el rendimiento de los cultivos, va a haber zonas donde ya no se va a sembrar lo que se está sembrando ahora, y habrá zonas donde podrán sembrarse cosas que hoy día no se pueden sembrar también, ¿no? Hay un desplazamiento de pestes y enfermedades porque encuentran ahora nuevos hábitats de acuerdo a los cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber, y no es suficiente la capacidad innovadora que la tienen los campesinos. Los campesinos siempre se han visto enfrentados a adecuarse a los cambios de clima, pero lo que está sucediendo ahora no son los cambios de clima normales, son mucho más acelerados,
son mucho más, digamos, intensos, y para eso se necesita una intervención del Estado, se necesita hacer investigación, se necesita hacer una supervisión, tener sistemas de información mucho más cercanos, etcétera, ¿no? Esto no se está considerando, digamos, estas 9 propuestas que he leído, que están viendo ustedes en pantalla, pareciera que es en situaciones normales. No estamos en situación, el mundo ya no está en una situación normal, entonces no puede ser que no esté atendido y contemplado en esta propuesta de segunda reforma agraria todo aquello que es necesario alrededor del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la mitigación, etcétera. Un segundo punto que no es, que a veces la gente confunde y lo confunde con el cambio climático, que es todo el tema de los recursos, de las tierras y el agua. Hay una pérdida constante de tierras en el Perú por erosión, por salinización, por deforestación, etcétera. Y no hay casi control. El Estado nunca ha intervenido seriamente para cuidar la calidad de los suelos, para recuperar los suelos que se van perdiendo, como si no hubiese ningún problema. Y ese problema es muy grave. Si uno comienza a revisar las cifras que existen hoy día, que dicho sea de paso, son cifras que tienen 30 o 40 años porque el Estado no se ha encargado de actualizarlas, tenemos que la tercera parte de las tierras de la costa están salinizadas por mal drenaje, mucha agua, y que afloran las sales y vuelven que la tierra sea menos fértil. En las 3 regiones, pero sobre todo en la sierra, hay una erosión fenomenal, o sea que las tierras fértiles que están en pendiente son lavadas por las lluvias, etcétera. Entonces hay un grave problema de pérdida de suelos, digamos, para la actividad agropecuaria. Y tiene que enfrentarse, eso tiene que estar en una propuesta también como la que está presentada de reforma agraria. Una tercer tema es que está ausente también cualquier referencia a un enfoque de género. Sabemos que, digamos, en términos de derechos reconocidos legalmente, pero sobre todo de derechos reales en la vida cotidiana, las mujeres están en una situación de marginación, no solamente en las áreas urbanas, sino aún más en las áreas rurales, a pesar de que además el 30% de las unidades agropecuarias de todo el país están siendo conducidas por mujeres. Entonces hay que tener una posición proactiva para que las mujeres, digamos, establecer, igualar, ¿no? las condiciones, los derechos, el acceso a servicios, etcétera, en hombres y mujeres. Eso no está presente ahí. Casi no está presente el tema de las comunidades campesinas. Hay más de 6.000, cerca de 7.000 comunidades campesinas en el Perú. Las comunidades campesinas pueden ser muy útiles para el desarrollo rural. Ahí hay mucho capital social. Tiene que ser aprovechado. No solamente basta en formar asociaciones de productores o cooperativas. Hay que considerar que las comunidades campesinas pueden tener un importante papel en el desarrollo rural, y no solamente, digamos, como relictos culturales, espacios donde se desarrolla la cultura, donde hay una identidad, digamos, de las poblaciones con sus lugares de origen, etcétera. Eso también es muy importante, pero también con fines económicos y productivos deben cumplir un papel muy importante. Que finalizar esta ponencia. Muchísimas gracias de antemano por su presentación y a todos los presentes. Por favor, revisen la programación y nos vemos en la siguiente sala. Buenas noches con todos.